Muchas gracias. Es un honor poder representar al grupo Pacific Credit Rating en este foro y poder compartirles cómo vamos identificando una evolución favorable hacia el desempeño ESG de las empresas y cómo esto genera a su vez incentivos diversos en materia financiera y también de contribución al desarrollo sostenible. Pues primero refrescar un poco sobre quiénes somos y pues el trabajo que estamos realizando en este mercado. Como ya se mencionó, PCS es una compañía que forma parte del grupo Pacific Credit Rating y que trabaja directamente brindando asesoría en materia de sostenibilidad, finanzas sostenibles y gobierno corporativo, especialmente ayudando a conectar justamente esta mejora de desempeño, de sostenibilidad, con mayores oportunidades en el mercado, ¿no? Cómo hacer para generar ese vínculo entre compañías que van mejorando estos diferentes indicadores en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, y cómo hacer para que puedan conseguir fondos para seguir mejorando, y también si ya implementaron una serie de mejoras y una estrategia sólida, cómo hacer para que obtengan un reconocimiento y una distinción en el mercado. Y para ello estamos trabajando tanto de la mano con Climate Bonds Initiative, con quienes estamos acreditados como verificadores de instrumentos de deuda, y por otro lado estamos adheridos a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, que precisamente está trabajando para que los inversionistas también tengan un mayor interés y objetivos muy claros de mejora en sus activos en materia de sostenibilidad. Digamos, trabajo a nivel regional nos ha permitido aprender mucho y especialmente, justo como ustedes lo comentaban en el video de introducción, la pandemia ha sido pues un fenómeno que ha también despertado el mercado de las inversiones hacia una mayor mirada por los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Se han convertido en un nuevo paradigma en donde pues hay una serie de consideraciones y se demanda cada vez más que las empresas pues lo incorporen en su estrategia de negocio. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significan estos factores? En concreto, digamos, para aterrizarlo, yo sé que ha habido varias ponencias que ya abordaron buena parte de qué son estos factores ESG, pero digamos, para alinearnos, digamos que se aterriza en contar con un tablero de indicadores en materia ambiental, social y de gobierno corporativo que estén articulados con la visión del negocio y con pues el desempeño, cómo vamos a medir el desempeño progresivamente en una organización, y que esta gestión de estos indicadores nos lleve también a construir metas. Y justamente esta información que vamos a pues articular y conectar con nuestra estrategia de negocio es la que a su vez va a ser muy valorada por el mercado, tanto a nivel de clientes, el mercado financiero, los bancos que ahora están demandando más información al respecto, y también en el mercado de los inversionistas. Por supuesto que ha habido una mayor demanda hacia esta información. Entonces aquí les traía algunos datos interesantes, pues de algunos índices y estudios que ya demuestran que aquellas empresas que precisamente tienen alto desempeño en materia ESG, pues experimentan menos costos de capital, ¿no? Inclusive hay algunos estudios como los que ven en la lámina de McKinsey que demuestran que aproximadamente ese costo diferencial bordea el 10%, ¿no? Entonces esto además se relaciona con los riesgos de no incorporar estos factores de cara a la visión del mercado y de cómo nos van a percibir, ¿no? en un análisis integral de riesgos, y esto especialmente en un contexto como el de la pandemia, en donde estos temas han cobrado mayor relevancia. Y entonces, ¿esto qué significa para las empresas al margen de su sector? Pues que pues ahora se ven obligadas a integrar estos factores como un requisito para hacer negocios, ¿no? Como les digo, para las transacciones suele ser elementos interesantes e importantes de comunicar. Y las empresas que ya eran líderes, pues ya lo tenían adoptado y más bien en este momento están cosechando beneficios.
Y en el resto de las compañías, pues vemos que hay un alto interés, cada vez más diferentes sectores se interesan por trabajar en estos elementos, desde sectores, pues, digamos, de cadena industrial hacia, pues, por ejemplo, sector agroindustrial, cada vez recibe más demanda hacia estos elementos. Entonces, todo esto a su vez, como ven en el gráfico a la derecha, conecta también con el crecimiento de los fondos de equity que pues están estrechamente asociados a ESG y cómo desde el plano de los inversionistas se ha decidido que una parte del portafolio esté exclusivamente dedicado a aquellos activos que demuestren un buen desempeño. Entonces, este es el contexto global que tenemos en el mercado y qué es lo que está pasando en el 2021. Lo que nosotros estamos apreciando y que está demostrado también por diversos estudios a nivel global es que, en primer lugar, a raíz de la pandemia, los inversionistas tienen más en cuenta estos factores a la hora de tomar decisiones. Y esto, por un lado, bajo una visión de riesgos, como le había comentado, pero también porque muchos inversionistas se han propuesto generar pues una contribución a la reducción de brechas creadas por la pandemia. Y en esa línea también justo hay pues diversos proyectos de materia social y especialmente todo lo que es instrumento de deuda, fondos de inversión que generen esa reducción de brechas, pues inclusión social, se ha vuelto más relevante que antes, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que si no trabajamos en materia social, pues vamos a abordar múltiples riesgos. Entonces, todo lo que es el factor social de ESG, que antes pues era como el último de la fila, ahora ha pasado a la vanguardia, ¿no? Ahora es altamente relevante y los inversionistas han empezado también a prestar atención al respecto. Temas como derechos humanos, que antes, digamos, no estaba tan en la palestra, hoy lo tenemos como un asunto crítico. Y pues otros aspectos como equidad de género, que ya venían en escalada, hoy es un tema prioritario en la agenda. Otro tema, pues que los datos, entonces, para poder reflejar esta mejora de desempeño se han vuelto cruciales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que toda esta información de nuestro desempeño esté correctamente reportada, llegue a los inversionistas, llegue a nuestros clientes, llegue a las entidades financieras? Y para eso también vemos que cada vez las empresas implementan estrategias y sistemas de información en materia ESG, precisamente para poder tener un tablero de control actualizado en tiempo real que les permita saber cómo están avanzando en múltiples temas. Y este tipo de herramientas que ahora con la tecnología y pues cómo se están operando en las empresas, pues también ha ayudado mucho a que pueda conectar más con los inversionistas. Y también, pues en esa línea, ya teniendo un buen desempeño o queriendo, plantear objetivos ambiciosos, tenemos dos canales o vemos dos escenarios relevantes en América Latina. Por un lado, aquellas empresas que, por ejemplo, en materia ambiental, quieren seguir mejorando o plantearse objetivos ambiciosos para los que necesitan capital. Y para eso conectamos con los instrumentos de deuda y los fondos en la medida que nos permiten que exista esa vía por la cual captemos recursos hacia soluciones pues específicas y ambiciosas en nuestro sector. Y por otro lado, aquellas empresas que ya lograron un buen desempeño y lo que quieren más bien es diferenciarse en el mercado para que eso a su vez cree un incentivo interno a mantenerse en ese nivel de liderazgo. Justo voy a luego profundizar en esos instrumentos y de qué manera generan una conexión con estas tendencias. Y finalmente, en cuanto a estas tendencias que queríamos compartir, un nuevo tema que también vemos que está creciendo en relevancia es bajo un enfoque sistémico y de lo que hemos aprendido de la pandemia, pues la biodiversidad ha empezado a subir en agenda a nivel latinoamericano, dada nuestra riqueza de biodiversidad, pero también una mayor preocupación por generar la menor afectación posible a nuestra riqueza de biodiversidad, sabiendo que ese puede ser un elemento de riesgo para futuras pandemias. Entonces se ha vuelto también un tema que ha subido en relevancia y que cada vez vemos
a sectores antes no tomando en cuenta este aspecto, como por ejemplo el sector financiero, que cada vez más desarrolla soluciones y productos dirigidos a este segmento, pues esto ha ido incrementando en el contexto del COVID. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en materia de esta conexión entre el desempeño ESG y los inversionistas? Pues como les decía, un paso central en el marco de los emisores y en general de las empresas que quieran conectar con estas oportunidades es diseñar estos KPIs y metas, ¿no? Que estén conectadas con lo que quieren lograr, con el propósito de la compañía y con el plan estratégico. Ese es un paso esencial para que podamos estar conectados con diversas oportunidades y escenarios de mejora. Y para eso, pues, tenemos y contamos con múltiples metodologías. Como les digo, ahora la tecnología nos está ayudando a ordenar mucho más esta información. En la medida que nosotros tengamos esta data, nos va a permitir, sobre todo, saber si es que necesitamos hacer una mejora sustancial en cierta área de nuestro desempeño, o si realmente estamos en un punto ya consolidado de poder más bien aprovechar y cosechar esos beneficios que les comentaba de estas empresas líderes que ya vinieron trabajando en esto hace pues décadas. Entonces, este diseño ya más estratégico conecta con algunos instrumentos que pues estamos viendo que están cobrando mucha relevancia en América Latina, ¿no? Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con emisiones, instrumentos de deuda, tanto verdes, sociales y sostenibles, cuando, como les digo, queremos invertir en algún activo que nos ayude a mejorar ese desempeño ESG, o en su defecto, y ahí voy a hacer un poco más de énfasis en la presentación, las que están vinculadas a la sostenibilidad, que son precisamente aquellas emisiones, es una etiqueta relativamente nueva en el mercado, en donde lo que podemos hacer es más bien sustentar nuestra mejora de desempeño ESG y sobre todo un planteamiento de metas ambicioso a poder cosechar esos beneficios, conseguir mejores términos en un instrumento de deuda. Y esto no solamente se aplica a un plano del mercado de valores, sino también está cada vez más ingresando al plano de los préstamos bancarios. Entonces, en el marco específicamente del mercado de valores, tenemos esta conexión hacia los inversionistas bajo estos instrumentos y capitalizando ese diseño de indicadores y metas. Y esto, de cara a los inversionistas, pues está cada vez más presente el diseño de fondos ESG, fondos en donde haya una priorización a la inversión en activos que tengan un alto desempeño, que demuestren una contribución. Y entonces, estos mecanismos, estos instrumentos que les comento, son la vía para poder llegar a esos financiamientos ya más dirigidos y más rigurosos en materia de sostenibilidad. Ahora, entonces, si hacemos un zoom en lo que corresponde a estas emisiones temáticas como un incentivo precisamente para estas empresas que mejoran su desempeño ESG, quería comentarles sobre cómo ha evolucionado estas emisiones temáticas como un incentivo precisamente para el desempeño ESG y cómo las empresas mejoran en este segmento. Y en primer lugar, lo que nosotros podemos apreciar es que los bonos verdes han tenido, las emisiones verdes en general han tenido un incremento gradual, que como pueden ver es sistemático, pero lo que ha realmente tenido un crecimiento abrupto han sido las emisiones sociales, sostenibles y las vinculadas a la sostenibilidad, que es precisamente lo que les comentaba de esta mayor relevancia de los aspectos sociales y en la medida pues, ¿no? del nuevo contexto de la pandemia. Y por otro lado, pues en cuanto a tipo de uso de fondos, qué sectores y qué temas están cada vez más en la palestra, pues en principio todo lo que es energía renovable sigue siendo el líder a nivel global, ¿no? Seguido por construcción sostenible, que también tiene un alto volumen a nivel global en cuanto a transacciones. Y en materia social, un poco para dar ahí también el matiz, es interesante ver cómo ha crecido el acceso a servicios esenciales como pues
un tipo de uso de fondos tan relevante, ¿no? Y cómo podemos aprovechar estos instrumentos para ello, así como la respuesta al COVID como un enfoque y objetivo muy particular en la estructuración de ese tipo de instrumentos. Y en cuanto a América Latina, ya haciendo más énfasis en lo que está ocurriendo en la región, en primer lugar, pues vemos que un hallazgo interesante, y esto es parte de un estudio reciente de Climate Bonds Initiative, es que se están diversificando las opciones de etiqueta, ¿no? Para diferentes tipos de instrumentos. Ese es un punto muy importante. Si bien lo verde sigue siendo prioritario y bastante pues, importante, como pueden ver en la gráfica de la derecha superior, llega a un 50.8%. Es cierto también que cada vez estamos logrando una mayor diversificación en otras etiquetas, que antes eran mayoritariamente, digamos, verde. Y por otro lado, pues energía dentro, si hacemos un zoom incluso a lo verde, energía es pues el sector con un mayor volumen acumulado de emisiones temáticas. Con respecto a países, tanto Chile, Brasil y México están teniendo una participación sumamente activa en este mercado. Entre los tres países llegan a un acumulado 77% de las emisiones temáticas de la región, y eso significa que hay una enorme oportunidad para el resto de países de seguir creciendo. Estos países ya demuestran que existe pues un beneficio de apostar por ese tipo de instrumentos y que genera efectivamente un incentivo para estas compañías. Y bueno, a partir de ello, pues, ¿cuál es nuestro rol? Un poco ya para ir cerrando la presentación, el rol que nosotros estamos jugando en este mercado es precisamente ayudar a estas empresas, en primer lugar, a poder mejorar su desempeño ESG. Vemos, que, como les decía, cada vez más diferentes sectores interesados en esto, y por consiguiente, nos ha también llamado mucho la atención en el último año ver cómo cada vez más hay diferentes tipos de sectores que ingresan a este tipo de instrumentos. Y en el marco de pues todo lo que corresponde ya a transacciones y a instrumentos muy particulares, me complace mucho compartirles la actualización de los tipos de sector, pues también tipos de instrumentos que hemos desarrollado en América Latina, que realmente pues año a año vemos un crecimiento bastante acelerado, lo cual es muy positivo para América Latina. En cuanto a tipos de instrumento, mayor innovación en cómo los aprovechamos y cómo conectamos con el desempeño de las compañías, ya sea en el plano, como les decía hace un momento, de emisiones, como también pues emisiones de largo plazo, ya sea bonos, fideicomisos, pero también programas de corto plazo, y ya estamos viendo y empezando a trabajar en varios proyectos de préstamos bancarios. Entonces, esto denota que justamente existe una demanda positiva hacia estas empresas que se preocupan por estos elementos ESG y cómo aprovechan de estos instrumentos para llegar a ese mercado, a esa demanda. Y también nuevos sectores que vemos cada vez más interesados, como por ejemplo el sector de las hidroeléctricas, que pues ya hemos tenido dos experiencias muy interesantes que son inéditas en la región. De hecho, en Costa Rica, y pronto se va a anunciar, estamos acompañando una emisión que ha conseguido la primera certificación de Climate Bonds Initiative en el mundo, en este sector. Entonces, realmente vemos mucho movimiento en cuanto a este mercado, ya cómo las empresas están preocupadas por mejorar su desempeño y así estar más conectadas con el mercado. Y para terminar, solo comentarles muy particularmente de esta etiqueta de emisiones vinculadas a ESG, ¿no? Que son precisamente esa etiqueta nueva en donde lo que nos van a evaluar y lo que va a conectar con los inversionistas es cómo hemos mejorado nuestro desempeño, qué indicadores tenemos de gestión y qué metas nos planteamos a futuro, ya sea el 2030, el 2050, que pues puedan estar articuladas con nuestro modelo de negocio, nuestro plan estratégico. Y esto, a su vez, ¿en qué se diferencia de otros tipos de instrumentos? En que va atado a una mejora en la tasa de interés, así como una penalidad si no logramos estos objetivos. Entonces, este producto, tanto en el plano bancario como en el plano del mercado de valores, lo estamos viendo de mucho interés para las empresas en la región, y creemos que va a tener un crecimiento
muy importante porque precisamente va a incentivar y ya está incentivando a empresas a seguir mejorando en estos factores ESG. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Sandra. Vamos a tener ahora el periodo de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas en la sección del chat. Como moderador de este periodo, vamos a recibir ahora al joven Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercados de Latinex. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Marcos. Y muchas gracias por la excelente e interesante presentación, estimada Sandra. Le agradecemos por ponernos al tanto de las tendencias ASG, que ya son cada vez más relevantes y las cuales sin duda van en rápido desarrollo. Como ustedes saben, a nivel de Latinex, la sostenibilidad es uno de los pilares de nuestro plan estratégico y por consiguiente hemos venido desarrollando diferentes iniciativas para brindar alternativas de inversión con impactos sostenibles, responsables y bajo principios ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Entre dichas iniciativas me permito destacar emisiones sociales, verdes y sostenibles, incluyendo la primera emisión de bonos sostenibles que realizó este año el Banco Promérica de Costa Rica. Por otro lado, la guía para la emisión de valores negociables, sociales, verdes y sostenibles, las cuales pusimos a disposición del público en el 2019, y el lanzamiento de la guía para el reporte y divulgación voluntaria de factores ASG, la cual lanzamos en abril. Esta está disponible en la página web de latinexbolsa.com en versión español e inglés. Sin más dilación, pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas, que ya estamos recibiendo algunas preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Qué necesita trabajar una empresa interesada en realizar una emisión vinculada a ASG? Bueno, yo considero, y en base a lo que también hemos compartido en la presentación, que un elemento central es justamente definir cuáles son esos indicadores centrales de nuestro desempeño que están conectados con nuestra estrategia de negocio, ¿no? Seleccionar algunos indicadores y también establecer metas que sean lo suficientemente ambiciosas, ¿no? Y para eso, pues uno de los pasos iniciales o paso cero, digamos, es hacer como una pequeña línea de base de qué es lo que hemos alcanzado a esta fecha en materia de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué logros tenemos en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, para lo cual la guía que ha elaborado la bolsa está más que pertinente para poder justamente tener una ruta de cuáles son esos aspectos que necesitamos prestar atención. Entonces, haciendo esa línea de bases y diagnóstico, pues estamos muy preparados para entonces decir, ok, si esto es lo que yo tengo, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son esos indicadores fundamentales en mi desempeño y cómo me pueden ayudar a construir metas? Entonces, ese sería el elemento, creo, inicial para una empresa interesada en una emisión vinculada a ASG o ESG. Muchas gracias por esa respuesta, Sandra. Y en efecto, la guía de la cual haces referencia que desarrollamos fue en conjunto con el Climate Bonds Initiative, lo cual nos pone también en la vanguardia en términos de mejores estándares internacionales, de manera que nosotros en Panamá queríamos tropicalizar necesariamente la emisión de estos instrumentos, sino que tener las mejores prácticas. Pasamos con la próxima. ¿Qué rol están jugando las entidades financieras en el impulso de los factores ASG? Bueno, el rol central de las entidades financieras es precisamente desarrollar productos bancarios como préstamos vinculados a la sostenibilidad, vinculados a ESG, en donde, pues, lo que comentaba al final, existe un incentivo en la tasa de interés y también una penalidad hacia el no cumplimiento de los objetivos. Entonces, estamos, creo, viendo que las entidades financieras ya están trabajando en estos productos de préstamo, ya sea verde, social o de sostenibilidad, y que esto está ayudando también a incentivar a empresas quizás que de repente hoy no van a poder llegar al mercado de valores, pero que este préstamo les va a permitir seguir creciendo y más adelante pues llegar al mercado de valores. Entonces, las entidades bancarias están jugando un rol central, y esto siempre bajo el paraguas de los principios de banca responsable, que vemos que están cada vez más integrados en los bancos de América Latina. Fantástico, y muy de acuerdo. Los principios de inversión responsable es uno de esos aliados internacionales con los cuales se cuenta el público inversionista o las entidades financieras para poder gestionarlo de una manera correcta, nuevamente con los mejores estándares. Pasamos con la próxima pregunta.
¿En qué se diferencian los instrumentos vinculados a la sostenibilidad de lo que conocemos como bonos verdes y sostenibles? ¿Y tiene alguna diferencia en la percepción del inversionista? La diferencia central es que ya no necesitamos, digamos, en el caso de los instrumentos o etiquetas ESG, de traer una intención de inversión en algún activo en particular o en algún proyecto que querramos hacer para mejorar, sino más bien está atado a nuestro propio desempeño como organización en materia ESG y pues puede tener como objetivo cualquier tipo de motivo de captación de recursos, ¿no? Incluso la ampliación de nuestro negocio, a llegar a un mayor alcance, pero que esté esto vinculado a estas metas muy específicas en materia de ESG. Esa es la diferencia central y como les digo, hay a veces algunas dudas, ¿no? Y realmente esto el inversionista lo apreciará al igual que una etiqueta verde. La verdad es que sí, porque como les he mostrado en las gráficas de la presentación, existen ya fondos que justamente definen estos factores ESG como prioridad. Entonces, sí existe una demanda hacia ello. A nivel global se los puedo asegurar y esto ya está creciendo mucho, está consolidando mucho este mercado a nivel internacional. Sí, sin duda alguna, y esperamos que siga también creciendo, que es lo que ha venido pasando en los últimos años. Y un segundo, que creo que acaba de llegar otra pregunta. Con relación a resultados y metas en educación, ¿estos instrumentos de financiamiento sostenible pueden aplicar a promover proyectos para mejorar indicadores educativos nacionales, como por ejemplo los referidos a mejoras de habilidades lectoras? Un poco larga la pregunta. Y también hace referencia a qué necesitaría una organización o fundación sin fines de lucro tipo EdTech para articular esfuerzos con la empresa privada y el Estado para diseñar un instrumento de financiamiento sostenible como los que se han mencionado. Muy cargada, pero muy interesante la pregunta. Bueno, justo hace poco hemos recibido algunas solicitudes de empresas que están formulando ese tipo de proyectos. Por ejemplo, recientemente, y me viene a la mente que está muy ligado, unos proyectos que nos compartieron para construcción de colegios post pandemia, ¿no? En donde haya, por ejemplo, una infraestructura preparada para lo que se necesita para los escolares en la actualidad y también que venga con un desarrollo de competencias y mayores capacidades en los docentes para, pues, todo lo que tenga que ver, incluyendo habilidades lectoras, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que es un sector en donde hay interés, hay pues posibilidad, por supuesto, de aplicación y ahí pues definitivamente lo que tiene ahí como mayor desafío es articular al sector público, ¿no? Porque ya corresponde a un tipo de inversión y a un tipo pues de proyecto en donde quizás el rol de una empresa se va a quedar corto y va a tener que articular sí o sí con alguna entidad pública, ya sea el Ministerio de Educación o la Agencia de Promoción de Inversión del país, ¿no? Que por lo general articula ese tipo de iniciativas. Pero con mucho gusto me pueden escribir y para poder darles el detalle y darles como la orientación para ello. Excelente, y muchas gracias, Sandra. En efecto, se pueden poner en contacto con Sandra para cualquier tema que se desee ampliar, cualquier pregunta que quizás haya quedado sin responder. Y en estos momentos, bueno, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias a PCS. Es un honor para nosotros haber contado con ustedes nuevamente en el Foro de Inversionistas para este año. Así que, nuevamente, muchas gracias, gracias al público y pasamos entonces con Marcos. Muchas gracias.